Entonces, cuando yo entiendo esa dimensión, ese espacio donde yo voy a habitar, entonces yo empiezo a darle el valor a la salvación, Así es. a darle menos valor a las cosas humanas que muchas veces creemos que tienen mucho valor, pero no es así. Entonces, sí. Pero también yo empiezo a experimentar, a tener experiencias multidimensionales. ¿Qué son experiencias multidimensionales? Experiencia de subir a un tercer cielo, experiencia de viajar en el tiempo y el espacio. Dios te bendiga, Dios te guarde. De verdad, de manera especial, un saludo, un abrazo, un beso para tu audiencia hermosa, viendo al Señor que sigue cada día esta plataforma Excelencia Cristiana TV. Aquí estamos en tu zona sobrenatural. Aquí se va a hablar palabra de vida, palabra de salvación. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estamos con el pastor, este hombre que usted conoce, que usted habla con él, que usted le escribe, que él le dé esa enseñanza tan linda, tan buena. Él está aquí para que nosotros sigamos aprendiendo de este conocimiento que Dios ha puesto en su vida. Así que sin más preámbulo, pastor. Un placer para mí, como siempre, poder estar aquí, compartir con la audiencia, que Amén. también es teleaudiencia, aunque esto no sea televisión porque es a larga distancia. Sí, Los youtubers, audientes, sí. pues para mí un gran placer, como siempre. Ya yo sé que muchos me conocen, para el que no, mi nombre es Víctor Almanzar, pastor aquí en la República Dominicana por la misericordia de Dios. Y como siempre, pues tratando de traer los temas bíblicos interesantes que tanto necesitamos nosotros para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y dándole gracias al Señor por esa ciencia, porque de verdad muchas veces se habla de la ciencia y se habla de los celulares, que son cajón del diablo, pero mira qué cosas tan edificantes que a través del celular puede llegar a la vida del ser humano, Así ¿no es. verdad? Perdón, entonces uno tiene que darle gracias a Dios por todas estas cosas hermosas, porque también sabemos y entendemos que en los celulares, en las redes sociales, se habla de muchas cosas que no edifican, Así no es. edifica el alma, no edifica en nada, pero también se habla cosas que edifica el alma, edifica el cuerpo, edifica todo tu mente, todo, y de eso hoy se va a hablar. Sí, sí, qué bueno que tú tocas esos puntos porque haciendo un preámbulo antes del tema, la gente no entiende el por qué se permite que el hombre llegue tan lejos en Sí, la ciencia, en el conocimiento, en la tecnología. Todo eso tiene un propósito profético. amén. Crea lo que es así. Es así, yo lo Algo que creo. influye en el mundo entero, a nivel global y más allá incluso, a nivel espacial, fuera de nuestro globo terráqueo, es porque tiene una connotación profética de cosas que Así tienen que es. cumplirse y que se cumplen a través de los hechos que el hombre realiza, creyendo a veces o conscientemente creyendo de que está haciendo cosas para el bienestar y para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, a pesar de eso, el que la comunicación fluya y llegue a usted y todo esto que nosotros tenemos ahora, que nos permite tener la información en un instante, es parte del propósito de Dios desde antes de que nosotros estuviésemos aquí. Amén. Porque la información que nosotros necesitamos, como esta, de parte de Dios, yo sé que a muchas personas que la necesitan le va a llegar en este momento. Así es. Amén. Entonces tenemos un tema hoy, Yesenia, que es la dimensión celestial. Santo. Escucha eso, Joan. La dimensión celestial. A mí siempre me gusta hacerlo un poco pedagógico. A veces la gente ve a uno y dice, "Ah, usted como que maestro varón, porque es bueno que se sepa de lo que uno está hablando, de lo que uno Amén. va a hablar. Cuando se habla de dimensión, se está hablando de medidas, se está hablando de espacio. Usted en su casa, en su sala, en su habitación, usted toma un centímetro, utiliza algo de medir y al final de cuentas, la medida que usted tome es la dimensión que tiene ese espacio. Exacto. O sea, aparentemente es un espacio vacío, pero cuando usted mide, pues hay una distancia entre una pared y otra, entre un lugar y otro. Entonces, eso se llama dimensión, ese espacio que se puede medir y que genera, pues, un lugar donde algo puede habitar. Por eso Jesús decía, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Cuando dice morada, está hablando de un lugar, De un lugar. pero dice voy a preparar lugar. O sea, cuando usted va a preparar lugar, es como usted dice, yo tengo un solar, o sea, tengo una Exacto. morada, pero voy a preparar lugar. Y usted hace una habitación. Amén. Entonces ya ahí está hablando de dimensiones, de espacio. Está hablando de lugar que se puede medir y que se puede también habitar. Amén. Entonces una dimensión es como nosotros medimos también aquí en la Tierra, que medimos norte, sur, este, oeste.
son los puntos cardinales que rigen la dirección para el hombre moverse, pero entre el norte y el sur está el nordeste, el suroeste. O sea, hay otras dimensiones que no se marcan en esa cruz que uno marca para medir en esas coordenadas cartesianas, pero hay otras dimensiones. Hay muchas dimensiones, más de las que conocemos. La gente hasta ahora, pues, humanamente habla de 3 o 4 dimensiones, habla de lo tridimensional. Amén. No sé si se acuerdan yo sé que se acuerdan, de cuando en el cine hubo el boom de las películas tridimensionales, que le ponen los lentes a las personas y pueden ver la imagen como que sale de la pantalla. Sí. O sea, porque el lente crea un foco que permite que las imágenes se vean en diferentes momentos o lugares y parece como que está ahí. Como si fuera real. Y es un efecto. Pero que realmente esa multidimensionalidad existe. Existe aunque el hombre no la pueda expresar o aunque el hombre en su limitación no pueda entrar o estar en ella de manera a veces voluntaria. Entonces las dimensiones son reales. Se habla del hombre tricótomo, cuerpo, alma y espíritu, pero cuando usted habla del hombre tricótomo, de cuerpo, alma y espíritu, lo único que habita aquí en la tierra es el cuerpo, de manera racional que usted lo pueda ver. Amén. La parte física. Pero ¿dónde entra entonces el alma y el espíritu? ¿En qué dimensión? Entonces dirían, bueno, está en la mente, está en el corazón, está dentro nuestro, pero hay una dimensión más allá, como diríamos en tecnología, en las nubes, cuando ponemos alguna información, no en nuestro computador ni en nuestro dispositivo móvil, sino que lo ponemos en un receptor de datos que está en el internet, que está en la red, pero que no está en su dispositivo. Entonces, exacto, está en otro lugar, pero está ahí. Aleluya. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa dimensión que trasciende, por ejemplo, un científico, Albert Einstein, muy conocido por su teoría de la relatividad, decía que el tiempo era la cuarta dimensión, era una cuarta dimensión. Y otros lo han dicho, no solamente él, lo cito porque es uno de los más conocidos, pero se habla de esa cuarta dimensión del tiempo, que ya es más allá de usted ir hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo o hacia arriba, que son las dimensiones en las que nosotros nos podemos mover, para que usted me entienda. O sea, usted tiene un cuerpo físico, pero para moverse, para hacer las cosas, necesita un cierto espacio dimensional. Amén. Si no hubiese esa dimensión, usted estuviera solamente en los 2 centímetros, en los 2 metros que usted ocupa en la Tierra y ya. Pero más allá de ese espacio que usted ocupa, hay un espacio donde usted puede trascender, donde usted puede avanzar o retroceder, o profundizar o subir. Hay un texto bíblico del apóstol Pablo que habla de que comprobemos cuáles son las dimensiones del amor de Dios, cuál es su anchura, su profundidad, su longitud. Está hablando de esas dimensiones que humanamente nosotros podemos comprobar. Exacto, su longitud. Está hablando de largo, ancho, amén, profundidad, altura, que son las dimensiones en las que el hombre se puede mover. Por eso el hombre puede volar en un avión, porque puede subir hacia arriba. El hombre puede cavar hacia abajo, hacer un hoyo. Entonces diríamos que esa es la dimensión de abajo. El hombre puede ir hacia adelante, o puede ir hacia atrás, o hacia la derecha, amén, o hacia la izquierda. Yo creo que estamos muy claros con la parte de la dimensión. Así es. Creo que se ha definido muy claramente. Entonces, eso es la dimensión, en un sentido práctico que lo podamos entender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de la dimensión celestial, ahora no estamos hablando de la Tierra. No estamos hablando de norte, sur, este, oeste. No estamos hablando de un perímetro. No estamos hablando de un territorio. No estamos hablando de una sala, de una habitación. No estamos hablando ni siquiera de su cuerpo. Ahora estamos hablando de algo que trasciende más allá del espacio y del tiempo. Ni siquiera estamos hablando simplemente del tiempo, que lo consideran la cuarta dimensión, porque el tiempo se mide, pero es intangible en el sentido de usted poder olerlo, tocarlo. O sea, es una dimensión que sabemos que existe, pero existe de una forma que la percibimos y que tiene que ver con percepción de la realidad. Pero que al final, si la realidad o los acontecimientos cambian toda la percepción del tiempo que tenemos. Ejemplo, si el sol sale más tarde, usted entiende que todavía no ha amanecido, sin embargo, quizás ya en el reloj marque las 6 de la mañana, sí, que es la hora que uno entiende que es la hora de iniciar el día. O puede haber una diferencia de horario, como yo he dicho en otras ocasiones, en Europa o en otros países, amén, como me ha pasado con personas a veces que me dicen, varón, pero tenemos que coordinar el horario porque tenemos 2 o 3 horas de diferencia. Entonces, ¿qué hora es allá en Dominicana ahora? Bueno, está la hora. Porque hay una diferencia de horario, entonces hay una diferencia de tiempo, de lo que percibimos como tiempo. Entonces esa dimensión de nosotros es diferente porque si allá todavía no ha amanecido y ya aquí es de día, yo estoy operando y tú estás durmiendo, entonces estamos viviendo en mundos diferentes. Parecería así. Parecería. Entonces si tú sales de la Tierra y te vas al espacio
y te das cuenta cómo los astronautas y las personas que trabajan en el espacio miden el tiempo, vas a ver que es total y completamente diferente porque ya el Sol y la Luna no tienen la connotación como astros que tenemos nosotros aquí abajo para medir el tiempo. El cronómetro de la magnitud de física que tenemos aquí no es el mismo allá. Entonces allá se mide en velocidad luz. Por eso se habla de 20 años luz, 30 años luz de la Tierra, porque ya entonces la luz es la que se utiliza y el movimiento y la distancia para medir el tiempo, que no es lo mismo que aquí, que se utilizan pues los astros primeramente y luego las estaciones del año y las condiciones de la naturaleza. Entonces, yo sé que a veces parece un poco como complicado, pero no es así. Cuando hablamos de dimensiones, tenemos que hablar de esto para que entendamos. Así es. Porque nosotros no solamente andamos en el cuerpo, la Biblia incluso habla de que andamos en el espíritu. Y el apóstol Pablo se va un poquito más lejos, dice, si andan en el espíritu, también vivan en el espíritu. Y eso hay que entenderlo en su justa medida y en su justa dimensión. Amén. Entonces, la dimensión celestial, ¿qué es esto? ¿El hombre fue hecho para vivir aquí en la tierra? Pregunto, no, el hombre no fue hecho para vivir aquí en la tierra. Y la Biblia comprueba, incluso por palabras de Jesús, que el hombre no fue hecho para vivir aquí. ¿Por qué la gente se siente a veces cómoda en el cuerpo y hay otros que no? En el caso del creyente, lo que quisiera ya irse de aquí. Aleluya. Yo creo que sería el anhelo más grande que podemos tener de no estar aquí. El apóstol Pablo lo expresaba. Dice, bueno, pero si estoy en el cuerpo es para hacer la obra. Pero si muero es ganancia. Amén. Porque él entendía que morirse era pasar a la mejor vida. Y es lo que entendemos nosotros, lo que hemos creído, que hay vida después de la muerte, porque Jesús lo comprobó y eso ya no es tema de discusión. Si usted quiere creerlo, si usted no es cristiano, usted lo cree o no. Pero la verdad es que Cristo resucitó. Amén. Y que mostró que hay vida después de la muerte. Sí es. Y mostró que Dios es real en toda su totalidad. Para lo que todavía podía tener algún grado de incredulidad, Jesús es lo más fiel a ese testimonio de la verdad. Y él mismo lo decía. Yo doy testimonio de la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dimensión celestial, entonces ya hablamos de lo que es la dimensión brevemente y lo hemos explicado. Pero, ¿qué es algo celestial? Porque no estamos hablando de algo humano ahora. No estamos hablando de algo carnal como nosotros. Estamos hablando de algo que trasciende al espacio que nosotros conocemos y habitamos y que estamos limitados por el momento en el viaje que es la vida, que es un viaje, sépalo, que estamos de paso, que somos peregrinos, lo dice la Biblia. Amén. Por lo tanto, esto no es estático para estar aquí, por eso el movimiento de la tierra, por eso el movimiento de todas las cosas, porque lo que está viajando no puede estar quieto, está en movimiento. Aunque parezca que estamos quietos, ahora mismo estamos dando vueltas. Amén. En el universo, en el espacio y en la tierra. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Todo se está moviendo. Entonces, ¿cómo Dios hace eso? Terrible. Dios, muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de lo celestial, estamos hablando de cosas que el hombre incluso desconoce, algunas de ellas. Y podemos tomar un texto bíblico para expresar esto. Primera de Corintios 15, del 40 al 50, te habla de muchos puntos que tienen que ver con esto. Empezando que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, hablando de Adán y de Jesús, expresando que Jesús no era un ser simplemente humano, sino que era celestial. O sea, la imagen que mostraba, porque él descendió del cielo. Recuérdense que Jesús en el vientre de María no fue engendrado por hombre, por lo tanto es un ser celestial. Amén. Que descendió, él mismo lo dice, el que descendió es el que también subió y el que va a regresar. Entonces, tenemos que entender las cosas en su justa dimensión. En el caso de Adán, Dios depositó algo espiritual en él, una naturaleza divina, pero fue formado de la tierra. De la tierra, así es. Por eso dice que primero traemos la imagen carnal, la imagen humana, terrenal, y luego la celestial. En la transformación que se va creando en el viaje que llevamos, que hay una transformación que se va dando en el viaje, que no es una transformación de niño a viejo, sino una transformación de Adán a Jesús. Santo. Eso trasciende, eso es espiritual. Sí. Entonces, entrar en esa dimensión es violar todas las leyes físicas y del tiempo. Entonces, entrar a la mente de Dios y entender cómo Dios crea. Es otro punto. Entonces, cuando entramos a la dimensión celestial, lo que estamos hablando es lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía no es de aquí. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses? Que nuestra ciudadanía es del reino. Del reino, sí es. Que tenemos una patria, ¿dónde? Celestial. Patria celestial. Y también dice que traemos la imagen, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Jesús, en Mateo capítulo 22, cuando está la discusión por la ley del levirato de los hermanos, los 7 hermanos, que se le murió la esposa, con quién iba a quedar, y él le dice, no, al final, ustedes en el reino ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué significa ser como ángeles? Ser seres celestiales. Amén. Para que usted lo entienda. O sea, esa es la interpretación correcta de mi punto de vista.
y no tendremos sexo. O sea, no crea que usted va a estar con su esposa, con su novio. No. En el cielo dice la Biblia que no nos casaremos, que eso es lo que le preocupa a muchos siervos que están a veces solteros. No se preocupe por eso. Ah, usted está casado, usted lo dice por eso. Bueno, pues lea la Biblia porque no es por eso. Es porque la Biblia dice que nosotros en el reino de los cielos no tendremos esas preocupaciones que tiene el matrimonio. Para el que no lo sabía. Así que la que tiene sus esposos y su esposa disfrútenlo aquí en la tierra. Claro, porque allá. Claro. Y es algo que Dios nos lo ha dado para disfrutarlo. Amén. Y sobre todo para que sea un ejemplo de lo que es el reino de los cielos. Así es. La familia terrenal, cuando se lleva conforme a la voluntad de Dios, lo más parecido a cómo es del reino de los cielos. Sí, así porque es. Dios ha hecho esa comparación y lo ha hecho con nosotros y nos los muestra. Y se habla de la familia del cielo. Amén. La familia del cielo es celestial. Cuando a nivel científico se habla de las cosas celestiales, se habla de que el sol, la luna, las estrellas, los astros, las nebulosas, los asteroides, todo eso son cosas celestiales. Escuche lo que estoy diciendo. Son celestes, así que lo definen. Así que lo definen. Entonces, como son entes celestiales, ya usted puede entender a dónde va el asunto de la dimensión celestial. Amén. O sea, está hablando de algo que va más allá de lo físico, de lo humano, de lo terrenal. Incluso cuando científicamente el hombre conceptualiza los astros y las cosas que hay fuera de la Tierra, lo llama como cosas celestiales o celestes. Porque esa es la connotación que tienen. Ahora, ¿cuál es la dimensión celestial donde usted y yo vamos a habitar? Porque el problema de nosotros es que no entendemos que no fuimos hechos para estar aquí. Estamos aquí con un propósito de mostrarnos cómo son las cosas realmente y que nosotros seamos conscientes de ello para que estando en Dios seamos ese ser incorruptible. Aleluya. Porque lo celestial no es corruptible. Así es. Por eso es que la Biblia dice que la carne y la sangre no entran en el reino de los cielos. ¿Dónde está esa dimensión celestial que yo estoy hablando? En el reino de los cielos. ¿Cuál es ese reino que Jesús diciéndole a los judíos y a algunos fariseos le decía, es aquí que el reino está entre ustedes y ustedes no lo ven? Así mismo. El ser humano, el Hijo de Dios, ha sido hecho con una capacidad tal que estando aquí en la carne puede trascender incluso y en cierta forma entrar y moverse en esa dimensión espiritual y celestial. Aleluya. Lo que pasa es que hay una dimensión, que es la celestial, que es la máxima dimensión donde nosotros vamos a habitar. Aleluya. O sea, fuera de todos los procesos que podamos tener y de todas las revelaciones grandiosas, como tuvo el apóstol Pablo, que subió a un segundo, a un tercer cielo, hay una dimensión celestial. Esa dimensión celestial se llama reino de Dios. ¿Y dónde es que habita Dios? En luz inaccesible. En ese lugar donde están los ángeles, querubines, serafines y todos los ángeles y arcángeles que están alrededor del trono de Dios y los ancianos y todo lo que la Biblia habla. Allí vamos nosotros a morar con Él, que es la nueva Jerusalén. Alabanza. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una dimensión celestial, entonces empezamos a decir lo que decía el apóstol Pablo. Puesto los ojos en las cosas de arriba y no en las de abajo, porque las de abajo perecen, pero las de allá son eternas. En esa dimensión las cosas no perecen. En esa dimensión no hay necesidad. En esa dimensión celestial las cosas trascienden de una forma que el tiempo no se percibe. Sí, entonces cuando yo como creyente aquí en la tierra entro en esa dimensión, entonces las cosas cambian. Dios mío. Porque hay gente que entonces entiende, no, eso es cuando resucitemos y nos transformen en el cuerpo celestial. Esa es la manifestación. La Biblia dice que estamos esperando, el apóstol Juan lo dice, en la primera carta de Juan, segunda, creo que es, que dice él, que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. No se ha manifestado. Estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué manifestación es esa? Esa manifestación celestial. Esa transformación de este cuerpo humano físico al cuerpo celeste donde Jesús está ahora mismo, que no está en este cuerpo. Él resucitó en cuerpo, pero se fue en esa transformación celestial de nuevo. Sí. Entonces, esa dimensión celestial es una dimensión que rige cosas que nosotros muchas veces aquí abajo no entendemos cómo suceden esas cosas. Los milagros, el poder espiritual, las revelaciones sublimes, los éxtasis que tenemos a veces. Una serie de cosas que nosotros a veces experimentamos, pero no le entendemos. Y que vemos que otros, por ejemplo, testifican de cosas terribles y no entendemos que eso sucedió en una dimensión que no es humana. Amén. Que ni siquiera es espiritual. Porque aquí viene el asunto. El hombre está hecho para vivir una vida humana, espiritual y celestial. Voy a aclarar esto. O sea, como le estoy diciendo que no fuimos hechos para estar aquí solamente,
sino que esto es como la semilla que se sembró para que nazca y dé fruto. Amén. Sí, Como lo dice la Biblia. Sí. El cuerpo que se siembra es el físico, pero el que se cosecha no es el No físico. es el físico. ¿Entiendes? Viene el espiritual, pero del espiritual vienen los frutos. Amén. Y esos frutos ni siquiera ya son el espíritu, sino que son otra cosa. Santo. Entonces, el hombre fue hecho para vivir en el cuerpo. Y vivimos en el cuerpo mientras vivimos adánicamente. En el sentido carnal y humano y con todas las preocupaciones y los problemas que la carne trae y las situaciones. Pero cuando entramos a la vida espiritual, que el apóstol Pablo lo habla, y que Jesús dice, le voy a enviar el Espíritu Santo, entramos en otra dimensión. Ahora entramos en una dimensión espiritual, ya no en la dimensión carnal. Por eso el apóstol dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de Jesús. Amén. Pero ¿qué pasa? Ya cuando el cuerpo muere, el cuerpo va a la tierra. Cuando el cuerpo muere, el espíritu regresa a Dios. O sea, perdimos la primera dimensión del cuerpo, perdimos la segunda dimensión del espíritu, entonces el alma ¿dónde va? ¿A qué dimensión va el alma? Entonces vienen las falsas enseñanzas. Ay, Dios mío. Va al limbo, va al purgatorio. Al limbo ni purgatorio. Va al abismo, va a cárceles. Ay, Dios mío. ¿A dónde va el alma? ¿A dónde va? Va a dormir, va a descansar, va a esperar el llamado. La Biblia explica que hay un periodo de descanso del alma, donde Dios la lleva en una dimensión como estática, vamos a decirlo así, hasta el despertar de la resurrección. Después del despertar de la resurrección, entonces el alma regresa a un cuerpo físico, resucita físicamente como una muestra del testimonio, porque dice que todos resucitarán, tanto los creyentes como los que no lo son, para juicio. Y después de eso, entonces que viene la salvación o la condenación, entonces la transformación en el cuerpo celestial. Entonces entramos a otra dimensión. Y ahí hay que desprenderse de todo lo otro, porque ahí no entra ni carne ni sangre. Ahí ya no se vive simplemente en lo espiritual, sino en lo celestial. Santo. Y usted dirá, bueno, pero si lo espiritual es celestial, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Usted sabe por qué no es lo mismo? Porque Dios es espíritu. Y Dios es el Padre de todos los espíritus. Aleluya. Y entonces, en la dimensión que Dios creó, Dios la creó para que habiten nosotros los seres que Él va a llevar a ese lugar. Por eso Jesús, vuelvo y repito, hablaba de preparar lugar, porque es otra dimensión. Especialmente para nosotros, que se ha creado en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no habían, según lo que la Biblia registra, seres humanos resucitados. En el reino de Dios estaba Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en ese ser. Estaban los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Y los ángeles caídos y Satanás, que es otra cosa. Pero en ningún momento dice que habían hombres allí ni mujeres resucitados en el reino de Dios. Eso sucede después de este periodo de viaje que tenemos nosotros y de conciencia para ir a ese reino celestial, a esa patria celestial, donde tenemos ciudadanía y que aquí lo que somos son embajadores. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esa dimensión, ese espacio donde yo voy a habitar, entonces yo empiezo a darle el valor a la salvación. Así es. A darle menos valor a las cosas humanas que muchas veces creemos que tienen mucho valor, pero no es así. No es así. Pero también yo empiezo a experimentar, a tener experiencias multidimensionales. ¿Qué son experiencias multidimensionales? Experiencia de subir a un tercer cielo. Experiencia de viajar en el tiempo y el espacio, como Felipe. Dios. Experiencia de orar y que las puertas de la cárcel se abran y los ángeles vayan y saquen a Pedro. Aleluya. Entonces, cuando yo tengo experiencias multidimensionales que trascienden, van más allá, que no tengo yo que ir a orar por esa persona, sino que la palabra va y lo sana, como pasó con el siervo del centurión. Cuando yo empiezo a tener esas experiencias, como la tuvo el apóstol Pablo y como la han tenido otros hombres de Dios, como Juan y otros, Daniel y otros más, que han vivido experiencias de profecía, amén, que no solamente han sido revelaciones, sino que han estado yo ahí como presente en esas profecías, sí, terriblemente, y con revelaciones tan poderosas y profundas, que todavía Dios no la da. Hay muchas cosas que Dios todavía sigue revelando, amén, y aunque ya las profecías están todas ahí establecidas, hay cosas que Dios nos dice cuando son los tiempos y cuándo suceden,
o cuándo van a suceder. Incluso Así Dios le da el es. poder al ser humano de poder declarar palabras y que cosas sucedan por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Y todo eso trasciende más allá de una dimensión física. ¿Dónde sucede esto? En una dimensión celestial. Y esto, para si alguien no ve que no sea creyente, que sea incrédulo, científico o estudioso de otra rama, hasta la ciencia lo comprueba. Santo. Que no solamente tenemos 3 dimensiones como nosotros vivimos tridimensionalmente, o 4 dimensiones si incluimos el tiempo y el espacio, o el espacio-tiempo, sino que en la física se ha descubierto que hay más de 11 dimensiones. Santo. Y eso es lo que ha conocido el hombre. Pero lo difícil de explicar es en cuántas formas el hombre puede moverse si el hombre conceptualiza todo de manera tridimensional. Para que usted me entienda, una dimensión es lineal, 2 dimensiones ya viene siendo como un cuadro y 3 dimensiones viene siendo como un cuadrado de eso que hacíamos nosotros, con 2 cuadros, con varias esquinas, como si fuera un dado. Entonces, cuando nosotros hablamos de una dimensión o 2 dimensiones, estamos hablando de cosas planas simplemente. Pero cuando hablamos de 3 dimensiones ya no son planas, pueden ser redondas, o sea, pueden tener forma y pueden distorsionarse en el espacio. Pero cuando hablamos de 3 dimensiones, ya yo puedo moverme en ellas. Exacto. Y dar la vuelta y brincar y saltar y demás, y a bajarme y moverme. Entonces ahí es donde entra la ciencia. Y dice, ¿por cuál dimensión más nos vamos a mover? Aleluya. Y cuando salen del espacio, entonces se dan cuenta que en el espacio no hay ni derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo, Santo. ni al lado ni atrás, sino que en el espacio hay una sola dimensión para ellos porque no pueden concebir la demás. Sin embargo, hay un movimiento que se da en la composición de la energía, en la composición atómica y en todas las cosas que muestran que hay más dimensiones y que en la física cuántica se ha demostrado que son más de 11 dimensiones. Amén. Entonces podemos nosotros hablar de una dimensión celestial, porque está comprobado científicamente y teológicamente que Dios preparó una dimensión para habitar el ser que Él creó, que somos nosotros, más allá de lo humano, el ser. Donde está nuestra alma que tiene el razonamiento y esa capacidad de conciencia y de saber que hay un Dios que nos creó y que somos nosotros seres creados por Dios para trascender. Porque esa dimensión celestial significa trascendencia. Amén. Para que el hombre no perezca. Tiene que haber un espacio donde existir, donde vivir esa alma. Por eso se creó el infierno. ¿Por qué se creó el infierno? El infierno, dice la Biblia, que no se creó para el ser humano. Exacto. O sea, la dimensión celestial que nosotros vamos a habitar no es el infierno. El infierno se creó para Satanás y sus ángeles, dice la Biblia. Sí, así es. Simple. Ahora, ¿qué pasa? Los desobedientes, dice el Señor, que van detrás de Satanás. Si usted va detrás de alguien y esa persona va para un hoyo y usted no se detiene y sigue detrás de él, ¿dónde usted va a caer? En el mismo hoyo. Entonces, si usted está detrás de Satanás, haciendo las obras del diablo, obedeciendo a Satanás, viviendo en la mentira, viviendo en el pecado, usted no va a ir al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos ni hay pecado, ni hay mentira, ni hay maldad. Así es. Cuando quiso surgir esto, que es lo que la Biblia enseña, fue desterrado, fue arrojado Satanás de allí. Sí. Entonces el reino de los cielos nunca ha tenido ese problema. Nosotros lo tenemos aquí porque Dios quiere que nosotros seamos fieles y que no nos llevemos al cielo lo que Satanás trajo de allá. Amén. Entonces, al cielo no entra carne ni sangre, porque la carne y la sangre está viciada con el pecado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que entra a esa dimensión celestial que estamos hablando, que es el reino de Dios? Esa es la dimensión celestial, donde Dios gobierna y donde todos los seres que están allí hacen la voluntad de Dios. Amén. Y viven en una vida que no es física, sino que trasciende y que tiene un poder ilimitado dado por Dios para vivir eternamente sin necesidad de nada. Gloria. Esa es la dimensión celestial. Muy fuerte. Entonces, por eso es que las religiones que enseñan que la vida eterna es aquí, porque la Biblia dice que va a descender la Nueva Jerusalén, y llegan a tener una conjetura de mala interpretación. Ah, no, porque la Biblia dice que el león va a estar con el cachorrito y que la vida eterna es aquí. Y te dibujan unos folletitos muy bonitos, con fruta muy bonita, y la gente compartiendo en el jardín botánico, en un parque bien bonito, te lo dibujan en esas religiones, pero no tienen la correcta interpretación bíblica. Porque no hay forma alguna que el hombre vive en el cuerpo carnal la vida eterna. No la hay. Amén. Entonces, si fuese así, cuando Jesús dice que seremos como ángeles de Dios en el cielo, entonces Jesús se equivocó. Entonces hay religiones a veces. Y Jesús no se equivoca. No, hay religiones que enseñan doctrina que hacen alusión a que Dios se equivocó o a que Jesús se equivocó en lo que dijo. Entonces ni se equivocó Dios ni se equivocó Jesús, se equivocó usted en su falsa doctrina. Amén. En su falsa doctrina, por no querer reconocer la verdad que está ahí en la Biblia.
Porque a veces todavía usted se le explica, y quizás pueden escuchar o ver este video que le están hablando de que el reino de los cielos no es en la tierra, porque si es el reino de la tierra, entonces no es de los cielos. Así es. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera traído una legión de ángeles que pelearan por mí. Entonces, el reino no es de aquí. Jesús dice, ellos no son de aquí. Dice, ellos están de paso. Entonces, si Jesús dice que estamos de paso, que somos peregrinos extranjeros, sáquese de la mente que usted va a resucitar y va a volver para acá y que a comer yuca y a comer batata y plátano. Quítese eso de la mente. Podemos resucitar en carne. Los ángeles toman forma corpórea. Dios puede hacer la teofanía, pero eso no es el todo de la vida eterna. Así es. Eso no es el todo del reino de Dios. Y después que el pecado sea erradicado y después que esta tierra sea erradicada y que ya la resurrección haya sido consumada y la manifestación de los hijos de Dios, ¿qué necesidad hay de venir a este planeta cuando Dios tiene un universo que todavía el hombre ni lo ha descubierto completamente ni lo va a descubrir tampoco? Porque hay unos misterios en el espacio del universo, que yo no quiero extender este tema hoy, porque estamos limitados de tiempo. Esto está bueno. Donde va a entrar cosas que la gente lo va a ver como ciencia ficción. Escucha lo que le estoy diciendo. La gente va a ver cosas que uno dice como ciencia ficción. Hay muchas teorías sobre el universo, porque estoy hablando de dimensiones y hay que hablar de esto, lamentablemente. Hay quienes hablan de universos paralelos. Hay quienes hablan de que hay multiuniversos, de que hay más de un universo. Pero todo eso son conjeturas, hipótesis y teorías. La Biblia no habla de muchos universos. La Biblia dice que Dios creó el universo. Exactamente. Y dentro del universo hay un vasto espacio donde el hombre no va a llegar al final de él. El hombre ha podido salir de la tierra. En un momento el hombre pensaba que la tierra era bidimensional y que era cuadrada. Luego se vio que era tridimensional porque era redonda. Pero luego se vio que hay 4 dimensiones porque incluso podemos salir del espacio-tiempo y salir de aquí y no percibir el tiempo. Pero entonces se está dando cuenta por el estudio de las moléculas, de los átomos, de las subpartículas atómicas, que hay más de 4 dimensiones, que hay hasta 11 dimensiones y que el hombre no la conoce ni puede ir ahí porque humanamente es imposible. Hay que estar en el espíritu, que es una quinta, sexta, séptima dimensión, octava. Es una dimensión diferente porque puede entrar al lugar y hacer cosas que los cuerpos físicos no pueden hacer. No pueden, así que es. Por eso es que yo hablo de Jesús con el dominio de las partículas elementales. Jesús cuando resucita puede atravesar paredes, puede hacer muchísimas cosas que humanamente el hombre no puede hacer. Puede incorporarse de nuevo como lo hizo en la resurrección y volver a tener células y organismo humano, carnal otra vez. ¿Y cómo se hace esto? Tiene que haber un poder sobre las partículas que son las que generan toda la conformación de la molécula, de la célula y de todo lo que tiene que ver con el genoma y la cosa, y lo que forma al ser humano. Eso es ciencia. Aleluya. Entonces, cuando usted ve ese tipo de cosas, que un hombre puede salir volando al cielo, usted está diciendo, aquí hay algo que está sucediendo que no es humano, que no es terrenal, que está violando la ley física, está extrapolándose a una dimensión que usted desconoce. Cuando Jesús se transfigura, eso es una manifestación de lo que sería un cuerpo celestial. La transfiguración que Jesús hace, que era como un rayo de luz solamente su cuerpo. Entonces hay que entender eso. Entonces cuando hablamos de las dimensiones, para entender la dimensión celestial, es más de lo que el hombre incluso puede conceptualizar. El reino de los cielos no es simplemente que Dios está allá en el firmamento azul, que ese ni siquiera es el cielo, es lo que alcanzamos a ver, porque es un asunto que tiene que ver con la luz que atraviesa nuestra atmósfera y que con la partícula cuando choca crea esos colores que nosotros vemos. Aleluya. Y que cuando usted ve el arco iris, entonces tiene que entender que esos colores no fueron al azar, que es una señal que Dios puso en Génesis, que no es la bandera de los homosexuales, sino una señal de un pacto para no destruir el pueblo con agua. Entonces, cuando entramos a esa dimensión de ver el poder de Dios y la manifestación de Dios y ver el universo en esa dimensión y ver que la tierra no es necesaria para la vida eterna, porque si fuera necesaria el universo tampoco entonces tendría tanto sentido. No, ¿verdad? Porque la gente dice que el universo tiene un sentido para que la tierra sea como es, tuvo que hacerse todo lo que hay fuera de la tierra, pero más allá del sol, de la luna, de los astros, de las galaxias, hay agujeros negros, hay cosas que han descubierto en la ciencia que no se puede entrar allí porque todo lo que se acerca lo consume, incluso la luz no puede escapar de esos agujeros que están en un espacio y que los científicos dicen que a través de ellos se puede viajar en el tiempo porque no saben dónde van a caer. Dios. Son espacios multidimensionales celestes, creados por Dios, físico, que el hombre lo puede ver, entender, lo puede reconocer para que el hombre entienda que hay cosas que desconoce, que son misterios. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice que nosotros hablamos sabiduría en misterio, sabiduría oculta, que ha sido reservada para nuestra gloria. Esa sabiduría en misterio la gente a veces no la recibe porque son revelaciones. Va más allá que una interpretación sencilla de la palabra. Entonces, esa dimensión celestial donde nosotros vamos a estar,
usted va a hacer cosas y va a vivir cosas que usted no la ha visto en ninguna película de ciencia ficción. Dios mío, de verdad, el pastor vino terrible hoy. O sea, ve que no le interrumpí ni nada, simplemente me quedé, porque, oye, son cosas profundas, Dios mío. De verdad que No, la gloria de Dios. tiene que refutarme y preguntarme, Sí. cielo, ¿usted sabe por qué? Porque en algunas ocasiones, algunos seguidores, algunas personas que ven los videos dicen, pero siempre están de acuerdo con la persona que está exponiendo. A mí a Sí. veces me gusta también que no estén de acuerdo conmigo. Sí, no, pues sí, no, porque... Y que me diga, varón, ¿por qué esto que tú estás diciendo? Exacto, sí, porque hubo una pregunta que quise, pero no quise como interrumpirlo, porque lo vi como que de yo no lo voy a interrumpir. Pero sí, no me voy a ir con esto, tengo que preguntarle, porque usted habló acerca de cuando las personas mueren, cuando la persona duerme. Por lo menos dice la Biblia que nosotros como creyentes, como Dormimos. cristianos, dormimos. Así es. Entonces, hay personas que dicen que ya que cuando alguien muere, ya se va a descansar. Nosotros que le servimos al Señor, que vivimos una vida digna delante de Dios, nos vamos a descansar. Pero el que muere fuera de Cristo, fuera de la cobertura de Dios, seguidamente que muere, se va para un lugar de tormento. Entonces, eso también atado, porque yo he visto, bueno, hasta conmigo mismo hay personas que me han preguntado y a veces uno dice, yo por lo menos yo le dije a uno un día, no, pero tú tienes que entender que tú tienes hijos. Y si los hijos que tú tienes hacen las cosas correctas que tú quieres que hagan, y viven una vida en respeto y esto, cuando te piden algo tú se lo vas a dar, tú lo vas ¿cómo se dice? A castigar. No. Corregir. No, cuando el hijo tuyo hace lo que tú quieres que haga, Lo premia. tú lo vas a premiar. Pero si tú tienes uno que no hace lo que tú quieres y es malcriado, no lo vas a premiar. Sí. Entonces yo le decía eso a esa persona. Entonces, yo le dejé dicho que si alguien muere sin Cristo, tiene que saber que va para un lugar de tormento, Claro. porque no está haciendo la voluntad del Padre. Entonces, yo quiero como que nos diga, ya para terminar, estamos terminando, para que nos diga como algo de esto, porque hay mucha confusión muchas veces Mira, con yo esto. decía hace un rato que el infierno no fue hecho para el ser humano. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El infierno es una expresión bíblica que la gente muchas veces no lo entiende. Incluso Jesús hablaba del Gehenna, que es un término que se utiliza, haciendo referencia a ese lugar de destrucción. Y eso lo que era en el tiempo de los judíos, en aquel tiempo de Jesús, era un vertedero. Era como decir aquí en República Dominicana, los que vivimos aquí lo van a entender, quizás los que estén fuera no, Duquesa. Duquesa. Duquesa es el vertedero más grande que hay aquí en la capital, en Santo Domingo, y allí lo que hay que es basura. Y cuando usted va allí, usted ve que la basura está encendida en fuego, a veces para extinguirla utilizan eso, a veces la soterran, la ponen debajo de la tierra, soterradamente, para que se pudra y le tiran capa de tierra y vuelven y le tiran más tierra arriba. O sea, por eso también cuando el que no tiene a Cristo muere es sepultado. Amén. Como hace referencia en una parte que Jesús habla, y el que tiene a Cristo va al seno de Abraham, va a ese lugar de descanso. Amén. Se hace la diferencia. Pero, ¿qué pasaba con el vertedero, con el Duquesa? Para ir al punto que usted me pregunta. Que allí Jesús dice, el gusano no se muere y el fuego no se apaga. Porque había una característica en el vertedero y era que el fuego siempre estaba encendido para exterminar la basura, porque era un lugar de desecho, de botar la basura, estaba fuera de la ciudad. Y como hay cosas podridas, cosas en descomposición, cosas corrompidas, entonces el gusano fluye. Y siempre fluye gusano donde hay basura orgánica. ¿Okay? Porque en la basura que no es orgánica, que es la basura de los procesados que tenemos, latas y plásticos, no se fluye el gusano, pero en lo que comemos, en las cáscaras de los víveres, en las carnes y todo eso, que se descompone, pues entonces el gusano sí. Amén. Entonces ahí viene la referencia del vertedero. ¿Y por qué un vertedero es referencia para el infierno? Que la gente a veces no puede entender las cosas, porque lo que no sirve, lo que hace es se bota. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el que no recibe a Dios y que no quiere servirle a Dios? No sirve. No sirve. Así de simple. O sea, el que no sirve, no sirve. Si usted no le sirve a Dios, entonces en Malaquía dice que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Para que la gente que cree que Dios no hace excepción, hay una diferencia que Dios marca entre sus siervos y los que no lo son, entre las tinieblas y la luz. Y no hay ninguna unidad en eso.
No hay ninguna compatibilidad. El Sí pecado es. no tiene compatibilidad con la verdad, Con con la Dios. verdad, sí es. O sea, la mentira con la verdad, la tiniebla con la luz. Dios hace referencia a eso. O Esto sea, es el que le así. sirve a Dios le sirve y tiene que mostrar que le sirve a Dios. El que no le sirve va a mostrar sus obras que no son de Dios, Que no que son son de obras de Dios. la carne. Así es. Entonces, cuando una persona está detrás de Satanás y el infierno no fue hecho para él, sino para Satanás y para desechar todo lo que no es necesario, el pecado tiene que ir al infierno, Exacto. tiene que ser destruido. Así O es. sea, el pecado va a ese vertedero, va a ese infierno, va a ese lugar de destrucción. Pero ¿qué pasó con los ángeles caídos y Satanás? Que no solamente van al lago de fuego al final de la historia bíblica, que es algo que hay que llevarlo al tiempo de Dios, donde Dios habla en un presente diferente al nuestro, que tiene una connotación de que ya Dios hizo las cosas y que no está esperando que sucedan. Escucha lo que estoy diciendo. Eso hay que entrar a esa dimensión celestial para entenderlo. Entonces, el hombre está esperando que sucedan cosas. En Dios ya las cosas sucedieron. Amén. En Dios ya el pasado es futuro, pasó hace rato. Entonces, cuando usted sigue al que va a caer en condenación, al que vaya al infierno, al que va a ser destruido, ¿a dónde va usted? A ese mismo A lugar. ese mismo lugar. Entonces, eso es lo que pasa con el creyente que no obedece a Dios como si fuera su padre, como lo muestra la Biblia como padre, y se va detrás de un padre falso y se hace adoptar por Satanás para ser hijo del diablo cuando realmente no fue hecho para eso. Amén. Como usted renegarle a su padre biológico y dice con otra persona y dice, este es mi papá. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, para los ángeles caídos y algunos demonios hay cárceles de oscuridad, dice la Biblia. Que son lugares de tormento, lugares de oscuridad, lugares donde ellos no pueden salir. Incluso hay demonios que le reclamaron a Jesús que no le enviara al abismo porque saben que habían lugares donde ellos caían y no podían salir, o donde Dios lo envió a algunos que no tienen posibilidad de hacer lo que ellos quieran, sino que están limitados. ¿Y por qué están limitados? Porque hay ángeles que tienen cierto poder que si Dios le permite a Satanás utilizarlo o le permitiera utilizarlo, hubiera una destrucción y una desgracia que el hombre ni se la imagina. Dios. Así como Dios tiene ángeles Señor preparados para destruir y para hacer cosas terribles, así Satanás podía tenerlo en los ángeles caídos y esos ángeles están encarcelados. Lo que Satanás tiene a su disposición es lo que Dios le permitió. Así es. Y Dios se lo permitió porque sabe que el hombre no puede ser tentado más allá de lo que puede soportar. Amén. O sea, hay cosas que el hombre no las soportaría. Hay hombres que cuando le entra una legión de demonios, ¿qué sucede? Dios, entran a la locura. Sí. Lo que pasaba con el Gadareno. El Gadareno. Sí. ¿Qué era lo que tenía? Una legión. O sea, no tenía control sobre sí mismo. Tenía que venir un poder de Dios así como el de Jesús, terrible, para poder libertar a ese hombre. Entonces, todo el que siga a Satanás irá a esas cárceles de oscuridad porque es un infierno, es una cárcel preventiva hasta que llegue el momento del juicio. Del juicio. Cuando Dios habla de juicio, automáticamente tenemos que traspolarnos ¿a qué? A un juzgado. En el juzgado, ¿cómo se compone? Usted lo llevan al juzgado, el fiscal expone el caso, usted tiene un abogado defensor y está el juez. Pero cuando se pone el caso y usted todavía no es culpable, pero como lo están investigando, lo llevan a una cárcel preventiva. Y eso es lo que se llama el preso preventivo. Amén. Que a veces paga una fianza en algunos países y está preso porque tiene que ir a reportarse, a firmar o tiene que ir a las audiencias, pero está libre en cierto sentido porque puede andar en la calle, pero tiene un compromiso de ir allá. Pero ¿qué pasa con el que desobedece y es rebelde? Cuando muere, que va a esa cárcel hasta que llegue el juicio. Cuando llegue el juicio, que ya sea la consumación de los tiempos, donde el trigo y la cizaña serán divididos, donde los hijos de Dios serán llevados al reino de los cielos, ¿a dónde van a ir ellos? Pues tienen que ir a algún lugar. Sí, a un lugar. Entonces, mientras tanto, hay espacios dimensionales. El infierno es un espacio dimensional. No es un espacio físico que nosotros, tangible como nosotros lo vemos. Lo que Jesús refería era para que entendiéramos lo terrible que es estar en ese lugar donde no está Dios. Amén. Porque el infierno no es un lugar donde Dios está. Es un lugar donde Dios envía a los demonios, al diablo, a los que van a pecar, a los que se pierden, a los desobedientes. Entonces, no es un lugar bueno. No. Y de ahí va para otro peor. Ay, Dios mío. Entonces, no va, guárdanos. Entonces, es lo que estamos hablando, de entender las cosas. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de dimensiones celestiales? Porque yo entiendo que tenemos que tener la conciencia clara de qué Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entender la dimensión de lo grandioso que es la salvación, de lo que es la transformación en un hijo de Dios, lo que es Jesús más allá del hombre que vino a la tierra, el celestial, que se muestra en esa dimensión de poder, que la Biblia lo muestra en Apocalipsis y en muchísimos libros, que la gente se maravilla. Pero dice que con él viene otro ejército. Ay. ¿Y quién no se maravilla de los arcángeles, de los ángeles? Sí. Que tienen un poder más
terrible que el que tenemos nosotros en el espíritu. Así es. Entonces, de la dimensión del espíritu, ¿por qué la dimensión del espíritu es necesaria? La dimensión espiritual en la que vivimos aquí, que la podemos vivir en carne, escuche bien, la dimensión celestial se vive después que trascendemos. La espiritual se vive aquí en carne porque el Espíritu Santo trae las condiciones para que yo pueda hacer cosas del espíritu aun cuando estoy en la carne. Aleluya. Y ese mismo Espíritu Santo va trabajando en mi alma para que mi alma esté preparada para recibir el cuerpo celestial. Dios. Para ir entonces a la dimensión donde Dios nos va a llevar. Porque a esa dimensión tiene que entrar un ser transformado, corregido y perfeccionado. Eso Amén. Es lo que Dios ha hecho en toda esta historia bíblica, profética, teológica y celestial de Dios. Es una transformación de un ser que Él creó para que sea perfecto. Escuche lo que le estoy diciendo. La gente no cree en perfección. En la dimensión celestial no hay nada imperfecto, no hay nada impuro, ni hay nada inmundo. Así es. En esa dimensión celestial lo que va a entrar lo limpio de mano y lo puro de corazón. ¿Quién verá a Dios? El que tenga paz y el que tenga santidad. Así es. Y entonces el Espíritu nos ayuda en esta dimensión humana, entre la física y la espiritual, a que esa transformación se dé y que el entendimiento de nosotros sea claro de esa trascendencia que tendremos para ser a imagen y semejanza de Dios en el hombre original que Dios creó, que no es un ser carnal, sino un ser celestial. Amén. Y es una promesa bíblica y es una verdad bíblica, que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la celestial. ¿Y dónde viviremos? ¿En qué dimensión? En el reino de Dios. Dios mío, donde Dios gobierna. Fuerte. De verdad que dice la Biblia que sin paz, amor y santidad, nadie verá al Señor. Así es. Entonces se puede decir que la respuesta que le di a aquella persona que me preguntó parece ser una respuesta correcta. Claro, porque es que el creyente duerme. El creyente va a dormir a un lugar de descanso. Y eso es lo que la Biblia dice. Hasta que llegue el momento preciso del cumplimiento. Sí, se cumplió, viene la transformación celestial. El que fue al lugar del tormento, al infierno, a la cárcel preventiva, al lugar de los demonios, a esa cárcel de oscuridad, va a donde van ellos de ahí, porque no va a otro lugar. Sí, por eso la importancia para el que no es creyente, ya concluyendo, de tomar la decisión correcta aquí. Así es. De aceptar a Jesucristo. Acepte a Cristo en su corazón, recíbalo, para que usted pueda optar por disfrutar de ese reino de los cielos. La gente dice, ay, que me están metiendo cuco con el infierno. El infierno es real. Hay gente que quiere decir que el infierno no existe. Eso es su problema. Yo no quiero ir ahí. Ni yo. Y por eso recibí a Cristo. Yo tampoco. Yo quiero vivir para siempre. Por eso tengo a Cristo en mi corazón. Así es. Yo quiero servirle a Dios para siempre. Por eso estoy haciendo la obra del ministerio que Dios me ha designado. Porque yo quiero aquí y en el cielo vivir para Él. Simplemente. Amén. Por eso, si tú quieres que hagamos la confesión de fe en este día, solamente tienes que escribirnos. Yo estoy dispuesta a hacerlo porque yo digo que no hay con qué pagarle a nuestro Señor lo que Él ha hecho en nuestra vida. Yo creo que duraríamos miles de años adorándole y glorificándole y todo eso. Yo creo que ni con eso vamos a poder pagar este favor inmerecido. Así que también puedes escribirle al pastor que él también va a orar por ti y va a hacer esa confesión de fe. Por eso suscríbete, dale like, dale me gusta, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Si quieres una segunda parte, pídela que aquí se le va a dar. Quiero que comparta con tus amistades para que YouTube pueda recomendar y para que otras personas puedan escuchar y puedan nutrirse de estas enseñanzas, de esta palabra que Dios nos trae día a día. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.